Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Padre Cristo, hermanos, Padre Cristo, esta tarde nuevamente venimos delante del Señor, delante del pueblo del Señor, dándole gracias a Dios por una vez más que Dios nos permite, hermanos, estar delante de usted y delante del pueblo del Señor, amén. En este día yo sé que Dios tiene algo hermoso para nosotros, es una enseñanza que Dios nos ha dado, primeramente para mí, también para poder compartirla con mis hermanos, con ustedes, amén. Así es que en este día vamos a darle gracias a Dios, hermano, por todos sus beneficios, porque Dios nos ha bendecido mucho, amén. Dios nos ha bendecido mucho, estamos bendecidos, estamos con vida, tenemos el favor del Señor, y eso es algo muy importante que yo y usted tenemos que reconocer, que tenemos a Dios, hermano, de nuestra parte, de nuestro lado, amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios por eso, hermano, porque la misericordia del Señor está todavía conmigo y con usted. Y en este día el Señor nos permitió levantarnos, hermano, ir a hacer lo que íbamos a hacer. Regresamos, estamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, amén. Y ahora sigue lo más importante, hermano, de este día. Esto es lo más importante de este día, recibir esta palabra, amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Le voy a invitar que haga una oración conmigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, y pedirle al Señor que nos hable, que abra nuestro entendimiento esta tarde, amén, para que yo y usted podamos recibir, hermano, y comprender el mensaje de Dios, amén. En el nombre de Jesús, tú eres conmigo. Padre hermoso, precioso, venimos delante de tu presencia, Señor, nuevamente, dándote gracias. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser mi Dios, mi Salvador. Señor, venimos delante de ti, Señor Jesucristo, agradecidos por todo el favor, por la misericordia tan grande que nos has dado, Señor, que las has extendido para nosotros, amado Dios, siendo faltos delante de tu presencia. Tu amor, Señor bendito, sobrepasa todas nuestras faltas, Padre. Gracias por esta oportunidad que me das de venir delante de ti y delante de tu pueblo, amado Dios, para compartir esta palabra que salió de ti, Señor, que tu Espíritu Santo inspiró a los apóstoles, a tus siervos, Señor bendito, y quedó implantada, Señor, en este libro. Ahora, Señor, queremos que quede implantada en nuestro corazón, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendice a mis hermanos, toca sus corazones, sus oídos, Señor, a todos los que están conectados, Señor poderoso, y van a recibir esta palabra, Padre, que sea de bendición para ellos, de edificación, amado Dios, y que tu nombre sea glorificado en el nombre maravilloso de Jesús. Y te ruego que uses mis labios, Señor, mi corazón en este día, que tu Espíritu Santo sea el que administre en esta noche, en esta tarde, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Dios es bueno, me lo invitar que si usted gusta, hermano, den un aplauso al Señor ahí en su hogar. Yo de antemano, yo creo que Dios merece la gloria, Dios merece la honra, hermano, porque Él es bueno, amén, porque para siempre es su misericordia. En este día, hermano, vamos a mirar algo muy hermoso que Dios ha puesto, hermano, amén, entre nosotros, para que yo y usted nos gocemos, amén, grandemente. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, y ahí vamos a comenzar nosotros, hermano, una enseñanza muy hermosa que Dios, hermano, que Dios tiene, amén, en este día. Así es que goces, hermano, mientras predicamos la palabra del Señor, hermano. Usted puede glorificar al Señor, puede darle gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra, amén. También si quiere que alguien más la reciba y quiere ser bendición para alguien más, pues tiene muchos amigos, hermano, los cuales puede usted conectarse con ellos, o no sé cómo se maneja esto, pero hacerles una invitación, hermano, que reciban esta palabra, hermano, que es para todas las personas, para nosotros, amén, en el nombre de Jesús, porque vamos a aprender algo muy hermoso, hermano, de parte de Dios. La palabra del Señor siempre tiene un grande mensaje para nosotros, amén. Así es que lo voy a invitar a que vaya al libro de Hebreos, el capítulo 10, y ahí vamos a comenzar en este día, amén. Vamos a leer desde el versículo 5 para enfrente, y yo le voy a decir dónde vamos a parar, amén, en el nombre de Jesús. Y luego le voy a dar el nombre de la enseñanza, hermano, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor así. Si usted ya lo tiene, hermano, amén, y si no pues lo tiene, pues puede escucharlo. Vamos a leer, si confía, hermano, en lo que vamos a leer, amén. Y si desconfía, pues vaya a su Biblia y usted va a mirar que es cierto lo que vamos a leer, amén. En el nombre de Jesús dice el versículo 5 así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, fíjese la palabra del Señor, cuando Jesucristo entró al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, aleluya,
mas me has preparado un cuerpo. Aleluya. Versículo 6 dice así: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Versículo 7. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. El versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Amén. Entonces ahí miramos, hermano, una enseñanza muy hermosa. El versículo 10, vamos a leerlo también. Dice: en esa voluntad somos santificados. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Hasta ahí nomás vamos a leer, hermano. Vamos a darle un aplauso al Señor también por esta palabra, hermano, que usted leyó. La verdad que es muy hermosa, amén, es muy hermosa, porque miramos una gran enseñanza, hermano, una gran enseñanza para mí, para usted ahí. Si usted, amén, se ha paseado por estas escrituras, se va a dar cuenta que el libro de Hebreos, hermano, tiene grandes misterios, grandes mensajes, hermano. Habla mucho del sacerdocio, habla mucho, hermano, del sacerdote Melquisedec, amén. Habla mucho, hermano, del pacto, del nuevo pacto que Jesucristo vino y nos hizo. Habla mucho, hermano, amén, del sacrificio que el Señor hizo. Habla mucho de la fe. Así es que tenemos, hermano, una palabra enriquecedora que nosotros podemos tomar, hermano, y darle gracias a Dios por eso, amén. Así es que si usted se ha paseado, hermano, por estas escrituras, se va a dar cuenta, amén, lo ricas que son, hermano, amén, lo hermosas que son, hermano, el beneficio que tienen para nosotros. Entonces, hermano, el mensaje se llama así, o el tema se llama así, amén. El sacrificio de Jesucristo, amén, tiene nombre, amén. El sacrificio de Jesucristo tiene nombre. Entonces, hermano, mejor usted va a pensar, pues, ¿cómo se llama el sacrificio de Jesús? Amén. Si usted leyó, hermano, la escritura, se dio cuenta de algo muy hermoso, hermano, que el Señor en el principio a su pueblo, al pueblo de Dios, hermano, le demandó, hermano, holocaustos, sacrificios, pero el Señor, hermano, dice que se hastió, o sea, se cansó, hermano, y no es que se haya cansado porque no tuviera fuerza, no, sino que el Señor, hermano, se le hizo molesto, hermano, que su pueblo le trajera sacrificios, le trajera ofrenda, le trajera holocaustos, hermano, y no eran de todo, no eran con todo su corazón. Entonces por eso habla, hermano, dice en el versículo 6, que dice: por lo cual entrando en el mundo, o sea, cuando Jesucristo entró al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, ya no eran los sacrificios, o sea, el Señor Jesucristo, hermano, vino a hacer algo hermoso para mí, para usted, amén. Dice que Él hizo un sacrificio muy hermoso para mí, para usted, y Él dijo esta palabra: el sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, no quisiste, dice, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces el Señor vino, hermano, a hacer una voluntad muy hermosa. Amén. Vino a hacer un sacrificio muy hermoso. Por eso la enseñanza se llama así. El sacrificio de Jesucristo tiene nombre. Amén. Tiene un nombre. Y ese sacrificio, hermano, ha quedado, hermano, no se ha olvidado. Amén. El sacrificio que Jesús hizo, hermano, no se ha olvidado. Ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, hermano, se va a seguir hablando, hermano, en nuestra generación, en otras generaciones, hermano, porque nuestro Dios dice, hermano, amén, que Él nos ha sido refugio de generación en generación. Va a pasar nuestra generación, hermano, y va a seguir hablándose del sacrificio que Jesús hizo, hermano, por nosotros, amén, por nosotros. Y no sé hasta cuándo, hermano, hasta que Cristo venga y que ya está implantado, hermano, en el cielo y en la tierra, amén, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿cómo se llama el sacrificio de Jesús? Amén. Porque tiene que tener un nombre, amén. Tiene que tener un nombre el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, hermano. Y lo que usted leyó ahí, hermano, es algo muy hermoso. Ahí está la enseñanza, ahí está el mensaje, amén. En el versículo 7 dice: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios. Fíjese para qué venía el Señor. Dice: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aleluya, amén. El Señor venía, hermano, dice, para hacer su voluntad, amén. Entonces el Señor venía, hermano,
Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso tiene también un nombre. Cuando yo y usted, hermano, estamos haciendo la voluntad de Dios, aparte de agradarle al Señor, hermano, aparte de agradarle al Señor, estamos haciendo algo, hermano, algo que se llama obediencia, amén. Algo que se llama obediencia. Entonces el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, hermano, en la cruz del Calvario, amén. En la cruz del Calvario nosotros podemos mirarlo, amén, que fue un sacrificio de obediencia. Aparte que era por amor, hermano, pero era un sacrificio, hermano, de obediencia, porque el Señor dijo en su palabra lo que usted leyó, amén. Dice, el Señor ya no se agradaba de holocausto, no se agradaba de sacrificios, amén. Dice que ya no se agradaba de eso, dice, pero yo vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, amén. Entrando en el mundo, cuando Jesucristo entró al mundo, hermano, vino a hacer la voluntad de Dios, amén. En su cuerpo, él, hermano, como hijo, vino a hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, hermano, dice que él tenía que ser, hermano, obediente, amén. Y vamos a mirar, hermano, la obediencia de Cristo, amén. Y vamos a mirar la obediencia de Cristo y vamos a aprender nosotros también, amén. ¿Qué es lo que le agrada al Señor y qué es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de ti, amén? Samuel profetizó, hermano, del sacrificio de Jesús, amén. Los profetas, hermano, profetizaron del sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo. Y no iba a ser un sacrificio cualquiera, no iba a ser un sacrificio, hermano, en el cual nosotros podamos, amén, o al cual, hermano, se iba a hacer muchas veces. Dice, hecho una vez y para siempre el sacrificio que hizo el Señor, amén. Solamente lo hizo una vez y para siempre, lo dice el versículo 10. En esa voluntad, con esa obediencia, porque cuando hace la voluntad, cuando usted y yo, hermano, hacemos la voluntad del Señor, estamos obedeciendo. Cuando tú haces la voluntad de Dios, cuando yo hago la voluntad del Señor, hermano, estamos obedeciendo al que manda, al Dios Todopoderoso. Por eso dice el versículo 10. En esa voluntad somos santificados, en esa obediencia que el Señor hizo. Dice que somos santificados, amén, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y luego dice, hecha una vez y para siempre. Solamente un sacrificio, hermano. Solamente un sacrificio, hermano, que quitó, hermano, como dice la palabra del Señor, el pecado del mundo. Solamente un sacrificio, hermano, a nosotros, hermano, amén. Nos da una oportunidad, hermano, de que yo y usted vengamos, hermano, y recibamos al Señor. Nos abre una puerta grande al cielo ese sacrificio del Señor Jesús. Aquí mismo en el libro de Hebreos, hermano, pero en el capítulo 9 dice la palabra del Señor, cuando habla que el pueblo del Señor venía y derramaba sangre, amén, y traía su ofrenda, hermano, sus machos cabríos. Dice que la sangre de los machos cabríos, dice, hermano, purificaban la carne. Purificaban solamente la carne del pueblo de Dios, amén. Cuando dice la carne, o sea, su cuerpo de ellos los purificaba, pero el alma, hermano, el alma solamente la purifica Cristo. Por eso dice, porque si la sangre de los machos cabríos, dice, de los becerros, y las cenizas de la becerra rociada, se purifica la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Entonces, a ellos, hermano, la sangre de los machos cabríos, la sangre de los corderos, dice que limpiaba su cuerpo, limpiaba su carne, pero a nosotros la sangre de Cristo limpia nuestra alma, dice, limpia nuestras conciencias de obras muertas, dice, para que le sirvas al Dios vivo. Entonces, hermano, fue un sacrificio hermoso, fue un sacrificio en obediencia que el Señor hizo, hermano, amén, para que yo y tú, hermano, estemos aquí, amén, en este día y recibamos esta palabra, recibamos esta enseñanza que viene de parte del Señor, hermano, amén. Este sacrificio, hermano, que el Señor hizo en esa cruz del Calvario, hermano, amén. Esa ofrenda, hermano, que Él llevaba, hermano, que Él llevaba sujeta, dice que se sujetó, hermano, amén, en obediencia, se sujetó a la voluntad, dice, del Padre, amén. Ese sacrificio, hermano, dice que iba en obediencia, amén, a entregar su vida por muchos, amén. Entregó su vida por mí, entregó su vida por ti, hermano, para que yo y tú, hermano, podamos estar este día aquí, amén. Y dice la palabra del Señor, hermano, amén. Él no obedeció por un tiempo y luego desobedeció, no, hermano. Dice, hermano, que su ofrenda, su sacrificio, hermano, su obediencia de él, hermano, dice que él fue obediente hasta la muerte, aleluya, amén. Hasta la muerte, eso lo dice el libro de Filipenses. El libro de Filipenses dice, hermano, que él fue obediente hasta la muerte, dice, y estando de la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea,
estando en la condición de hombre, hermano, aunque Él es Dios, aunque era Dios en ese tiempo, dice, se sujetó, se humilló a sí mismo. Pero luego la otra parte dice, haciéndose obediente hasta la muerte, aleluya. O sea que él, hermano, sabía que iba a morir, pero él seguía siendo obediente. Por eso el libro de Isaías, hermano, el capítulo 53 nos habla y nos dice, amén, como cordero, dice, él fue llevado al matadero. No abrió su boca, amén. No abrió su boca, hermano, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó con el pecado de cada uno de nosotros. Yo y tú éramos los desobedientes, yo y tú éramos los que teníamos que pagar, hermano, amén, pero Él quiso pagar por nosotros. Por eso, hermano, nuestra vida tiene que estar agradecida a nuestro Señor Jesucristo, amén. Y Él obedecía, hermano, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Muchas veces nosotros obedecemos, amén, pero no lo hacemos por amor, no lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos por varias razones. Entonces nuestra obediencia, hermano, Dios nos la está pidiendo por amor. Lo mismo que leyó aquí, hermano, en el libro de Hebreos lo habla también el salmista, pero en el Salmo 40 habla lo mismo que hablamos aquí, amén. Pero en el Salmo 40, hermano, en el versículo 8 dice, en hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. O sea, Él se agradaba haciendo la voluntad de Dios. Él se agradaba, hermano, obedecer al Señor, amén. Dice, en hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, para Él, hermano, para Él no era un sufrimiento, para Él no era algo que muchas de las veces nosotros podemos tomarlo como un castigo, hacer la voluntad del Señor o hacer la obediencia. Para Él no dice, hacer tu voluntad, Dios mío, para mí es un agrado. Para nosotros, hermano, en este tiempo tiene que ser igual, amén. Muchas de las veces Dios nos habla de diferentes maneras. También en el libro de Hebreos nos dice, amén. Dice en el capítulo 1, versículo 1, dice, Dios hablando en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo, al quien constituyó heredero de todo, porque en sí mismo hizo el universo. O sea, Dios te ha hablado de muchas maneras. Ahora nos habla, hermano, dice, por su Hijo. Ahora el Señor nos ha hablado, hermano, por su Hijo, quien es heredero de todas las cosas. Amén. Dios nos ha hablado de muchas maneras, hermano, a cada uno de nosotros. Pero ¿cuánto hemos obedecido a la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermano, obedecemos al llamamiento del Señor? Amén. ¿Cuántos de nosotros obedecemos al Señor porque le amamos? Amén, porque le amamos a Él, hermano. Amén. Entonces, así se llama la enseñanza. El sacrificio de Jesús tiene nombre, amén, y se llama obediencia. Él fue obediente, hermano, dice, hasta la muerte. Se sujetó, hermano, dice, en forma de siervo, amén. Tomó un cuerpo, hermano, dice, forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte. Aquí también en el libro de Hebreos, hermano, dice que con gran gozo, en el capítulo 12, amén, llevaba un gozo puesto delante de Él. ¿Por qué? Porque llevaba un sacrificio, hermano, en obediencia. Llevaba un sacrificio, hermano, obediente, por amor a mí y a ti, por amor a mí y por amor a ti, amén. Entonces, hermano, es muy hermoso y es hermoso que yo y tú miremos, amén, qué es lo que Dios pide de nosotros, amén. Vamos a mirar primero el sacrificio de Jesucristo, cómo era, y luego vamos a mirar, hermano, amén, cómo nosotros le entregamos sacrificios al Señor. Como yo y tú, hermano, nos presentamos muchas de las veces al Señor, y tal vez puedes pensar que lo que estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, hermano, le agrada al Señor. Podemos pensarlo, pero la palabra del Señor, hermano, nos habla, es el espejo de nuestra alma. Nos habla y nos dice, hermano, cómo estamos viviendo, cómo estamos haciendo las cosas, qué cambios tenemos que hacer en nuestra vida, amén. Y Dios, hermano, es un Dios, hermano, que le gusta que nosotros, hermano, amén, cambiemos, hermano, para bien o para mal, amén. Samuel, hermano, le dijo a Saúl, amén, profetizó, hermano, acerca del sacrificio del Señor. En Samuel capítulo 15, versículo 22, dice, y Samuel dijo, le hace una pregunta, hermano, a Saúl y le dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos o en víctimas? O sea, dice, a Dios le agrada tanto las holocaustos o las víctimas, dice, como en que se obedezca la palabra de Jehová. O sea, le hace una comparación, dice, o sea, ¿de qué se agrada más el Señor? El Señor se agrada de que nosotros le ofrezcamos holocaustos, le ofrezcamos, hermano, sacrificios, o en que obedezcamos su palabra. Entonces hay una grande diferencia. La respuesta nosotros la tenemos ahí mismo. Dice, ciertamente, el obedecer es mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención
que la grosura de los animales. Entonces aquí, hermanos, sobrepasa la obediencia. Aquí sobrepasa, hermano, la obediencia en hacer la voluntad del Señor. Hacer la voluntad del Señor, hermano, es obediencia. Amén. Entonces en este versículo, 1 Samuel 15:22, aquí miramos, hermano, cómo los sacrificios eran buenos. Cómo los sacrificios eran buenos en ese tiempo. Pero el Señor dice, ¿de qué se complace Dios más? De que tú vengas y le presentes, le dice a Saúl, de que tú hayas hecho ese sacrificio, de que tú le presentes ese holocausto al Señor, o en que obedezca su palabra. ¿De qué se agrada más el Señor? Amén. Y esa pregunta, hermano, podemos hacerlo a nosotros. Amén. Esa pregunta podemos hacerlo a nosotros, o nosotros podemos hacérsela a nuestros hijos. ¿Cuántas de las veces nuestros hijos, hermano, vienen a nosotros? Vienen a nosotros y nos dicen, papi, te amo, te quiero. Pero en ese mismo rato nuestros hijos nos desobedecieron. Entonces yo les he dicho, si tú me quisieras, si tú me amaras, me obedecerías. Me obedecerías porque soy tu papá. La mejor manera nosotros de demostrar el amor no es con palabras. Se llama, hermano, obediencia. La mejor manera que nosotros podemos demostrarle el amor al Señor, hermano, es vivir una vida en obediencia. No es en las palabras que digamos, no es en las cosas que hagamos, hermano, es en vivir en obediencia al Señor. Jesucristo, hermano, hizo un sacrificio de obediencia por mí y por ti. Por eso dice el versículo 6 que leímos, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Amén, no te agradó ya el Señor de eso. Entonces dije, aquí vengo, Dios. ¿Para qué venía? Dice, para hacer tu voluntad. Cuando nosotros, hermano, repito una vez más, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, eso se llama obediencia. Que nosotros nos sujetamos, hermano, a la palabra de Dios, que nos sujetamos al poder del Señor, al mandamiento de Dios, amén. Y hacemos su voluntad, no la nuestra, no lo que nosotros queremos, no como nosotros pensamos, amén, sino lo que Dios quiere, hermano, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces podemos demostrarle al Señor nuestra obediencia, hermano, o podemos mirar o demostrar al Señor nuestra desobediencia. Entonces Jesucristo, hermano, cuando Él iba a ser entregado, hermano, cuando estaba cenando con sus discípulos, amén, cuando estaba comiendo con sus discípulos la Pascua, hermano, en ese tiempo dice que se juntaron sus discípulos, estaban comiendo, amén, y el Señor dice, levantó el pan, levantó la copa y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, amén. Y el Señor Jesucristo, hermano, le estaba enseñando lo que Él iba a hacer. Dice, Él iba a entregar su cuerpo, Él iba a entregar su sangre por mí y por ti. Estaba simbolizando, hermano, cómo iba a ser crucificado. Estaba simbolizando, hermano, cómo Él iba a entregar su sangre, su cuerpo por mí y por ti. Pero luego le dice a sus discípulos, hermano, le dice a sus discípulos, amén. Dice, así mismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, que por vos, amén. La copa del nuevo pacto, dice, hacer esto todas las veces, amén, que la beberéis en memoria de mí. O sea, le estaba diciendo, hagan esto en memoria de mí. Pero no le estaba diciendo, hermano, que tomaran cada tiempo una copa de vino, lo que se hacía en ese tiempo. No, estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo voy a hacer, el sacrificio que voy a hacer, así como yo voy a entregar mi cuerpo, así como yo voy a entregar mi sangre por ustedes, amén, así ustedes tienen que vivir también, así ustedes tienen que obedecer también. El Señor Jesucristo, hermano, hizo este sacrificio por mí y por ti, amén, para que yo y tú, hermano, tuviéramos una oportunidad, lo vamos a mirar ahorita, tuviéramos por la obediencia de Él, por la obediencia de Jesucristo, yo y tú, hermano, dice que somos justificados. Por la obediencia de Jesucristo, yo y tú alcanzamos la justificación. No es por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Él se sujetó, nos enseñó a obedecer. Nos enseñó, hermano, a obedecer, amén. Nos enseñó, hermano, cómo es vivir en obediencia a Dios, amén. Nos enseñó, hermano, cómo tenemos que vivir. Por eso ese sacrificio que Él hizo, hermano, tiene una gran enseñanza para nosotros, amén. Se va a hablar de Él en nuestra generación, van a venir tiempos, se va a seguir hablando del sacrificio que hizo el Señor. Fue un sacrificio, hermano, hermoso, un sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. No va a haber otro sacrificio, no va a haber ya más sangre derramada por los pecados de la humanidad,
Solamente fue uno, hermano, y lo hizo Jesucristo. Si alguna persona no recibe esta sangre, no recibe, hermano, al Señor Jesús como su Salvador, cuando Él venga, hermano, ya no va a haber oportunidad si no lo recibe, amén, en los días que Dios le da aquí en la tierra. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros entendamos y que si yo y tú ya lo tenemos, si yo y tú, hermano, ya tomamos ese pacto, esa sangre del Señor, ahora el Señor nos está mandando a mí y a ti, hermano, que vivamos en obediencia a la palabra del Señor. El versículo del capítulo 2, ahí mismo en el libro de Hebreos, hermano, nos enseña y nos dice que nosotros, hermano, no tenemos que descuidar una salvación tan grande. En el capítulo 2 del libro de Hebreos lo dice, amén. Dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, ¿cuáles son las cosas que hemos oído, hermano? Esta palabra, el mandamiento del Señor dice, con más diligencia, que pongamos atención, cómo estamos viviendo nuestra vida, hermano, si es agradable a Dios o si no es agradable, si nos gusta obedecer al Señor. Como lo dice el Salmo 40, versículo 8, en hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Amén. Tu ley está en medio de mi corazón. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero ¿cómo las estamos haciendo y por qué las estamos haciendo? Si tú las haces porque amas a Dios, amén, hermano, estás bien, estamos bien, amén. Pero si las hacemos, hermano, solamente por un compromiso, por algo, porque alguien no nos diga nada, porque digan que yo sí lo hago, pero si no lo estoy haciendo por amor, hermano, amén, no es algo bueno que nosotros podemos agradar al Señor, amén. Por eso dice el libro de Hebreos del capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia, amén, que más pronto, que nos pongamos a cuentas con el Señor, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea, hermano, que nosotros vayamos para arriba, hermano, y no vayamos caminando bien o correctamente, amén. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, que toda transgresión y desobediencia recibió justa justificación, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Amén. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el versículo 2, hermano, dice, la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. O sea, cuando dice fue firme, se cumplió lo que Dios había dicho. Y luego dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice que toda desobediencia recibió justa retribución. Ahora, hermano, mire, lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Eso es lo contrario. Amén. Entonces, cuando tú obedeces, cuando yo obedezco, hermano, obedecemos la palabra de Dios, obedecemos el mandato de Dios, amén, los mandamientos de Dios, hermano. Dios no nos va a castigar por eso. Dios no te va a castigar, Dios no me va a castigar porque obedezcamos su palabra. Dios castiga la desobediencia. Eso, hermano, nosotros tenemos que conocerlo y tenemos que saberlo, amén. Desde el principio Dios castigó la desobediencia, no castigó la obediencia. Por eso dice, toda desobediencia, todo lo que se llama desobediencia, recibió justa retribución. O sea, era justo lo que Dios estaba haciendo. No es un Dios malo, es un Dios bueno. Es un Dios misericordioso. Es un Dios, hermano, hermoso. Amén. No porque Dios castiga a la gente quiere decir que no la ama. No. Dios, hermano, primero te habla. Dios primero te habla, hermano, amén, porque no quiere, dice la palabra del Señor, que yo y tú, hermano, vayamos a perdernos. Por eso Dios nos ha hablado de muchas maneras. ¿Por qué, hermano? Porque no se te eches una pregunta, hermano, ¿por qué Cristo no ha venido? Porque su iglesia no está lista, porque no estamos listas, porque no estamos listos, porque estamos fallando en muchas áreas de nuestra vida, porque necesitamos hacer muchos cambios en nuestra vida para bien, amén. Tenemos que hacer muchos cambios, hermanos, si en verdad queremos agradar al Señor, si en verdad, hermano, queremos irnos con Él algún día. Muchos cambios nos faltan, cada día el Señor nos está hablando. No va a ser, hermano, si alguien se llega a perder, no va a ser por falta de palabra de Dios. Va a ser por falta, va a ser, hermano, por causa de la desobediencia. Va a ser por causa de que cerró sus oídos, cerró su corazón a la palabra del Señor, amén. Y fue desatento a la palabra del Señor, amén. Pero no va a ser por causa, hermano, de que Dios
mandado su palabra. Dios siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Entonces, hermano, el Señor llega en todo tiempo. En todo tiempo llega su palabra. Dios nos avisa cuando viene algo. Aún la palabra del Señor dice: yo no voy a hacer nada sin que no lo declare primero mi siervo, los profetas. El Señor primero avisa y luego actúa. Amén. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros nos preparemos. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo, hermano, cuando Dios mandó a este varón a que destruyera a ¿cómo se llamaba este varón? A Nínive, amén. Y le dijo, hermano, a este varón: ¿sabes qué? Ve a Jonás, dice a Jonás: ¿sabes qué? Dile a Nínive que Nínive va a ser destruida. Amén. Fíjese, hermano, ese pueblo cómo escuchó la voz de Dios, porque la voz del profeta Jonás era la voz de Dios que estaba hablando. No era Jonás que se había inventado algo, no era que Jonás haya dicho: ¿sabes qué? Voy a ir a decirle. No, hermano, Dios le dijo: ve y dile que Nínive va a ser destruida en 40 días. No les dijo que se arrepintieran, no les dijo que cambiaran su manera de vivir, solamente les dijo: los voy a destruir, porque viven mal, porque son muy desobedientes. Amén. Y dice, hermano, que el pueblo del Señor se puso a ayunar y dijeron: ¿quién sabe si el Señor se arrepiente de lo que nos iba a hacer? Amén. ¿Quién sabe si Dios tenga misericordia de nosotros? Y miramos, hermano, una acción de un pueblo. Por eso dice lo que leímos aquí: es necesario que con más diligencia. El pueblo de Nínive lo que usó fue diligencia, actuó rápido. No se esperaron a que pasaran 40 días, hermano, no. En cuanto llegó la palabra, dice que esas palabras fueron oídas al rey de Nínive y mandó pregonar a todo al pueblo. Dice que se volvieran de sus malos caminos. Puso a ayunar, dice, a todas las personas, aún los animales. ¿Quién sabe si Jehová se arrepienta del mal que ha determinado con nosotros? Cuando Dios miró ese cambio, hermano, dice, los perdonó, les dio otra oportunidad más. ¿Por qué, hermano? Porque Dios mira el cambio de nosotros. Dios sabe la intención de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante, amén, es muy importante que nosotros aprendamos del sacrificio de Jesucristo. El sacrificio de Jesús, hermano, fue una obediencia. Amén. Dice, fue obediente. Filipenses 2:8, amén, dice: tomando forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, Su obediencia, hermano, aleluya. Su obediencia, hermano, sujetó todas las cosas. Así como Él es el Todopoderoso, hermano, aleluya. Así como Él es el Todopoderoso. Dice que le dijeron: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, dice, sálvanos y sálvate a ti mismo. Amén. Pero el Señor Jesucristo, hermano, dice, se sujetó en obediencia. Le dijo: ¿tú crees que yo no puedo pedir al Padre que mande ángeles? Él tenía el poder para bajar de esa cruz. Él tenía el poder, hermano, para destruir. Y tiene el poder para destruir, hermano, amén, a los que lo estaban martirizando, que lo estaban crucificando. Pero Él vivía en obediencia, se sujetó. Dice: vengo a hacer tu voluntad, oh Dios, como en el rollo del libro está escrito de mí. En el libro del rollo, hermano, que habló Isaías, dice: Él venía como un cordero enmudecido, no iba a hablar, hermano. Dice: delante de sus trasquiladores. Él no iba a hablar delante de las personas que lo iban a matar. ¿Por qué? Porque era una profecía que Jesús iba a cumplir. Venía en obediencia, hermano, aleluya, a entregar su vida por mí y por ti, aleluya, amén. Ahora, por esa obediencia, por la obediencia de Jesucristo, fíjate lo que nosotros alcanzamos. En el libro de Hebreos capítulo 5, por la obediencia de Jesucristo, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque Él, hermano, es misericordioso, Él es bueno. La obediencia de Jesucristo, hermano, fíjatelo hasta dónde nos lleva a nosotros, amén. El 5:8 dice así, amén. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Él nos la enseñó a nosotros, amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Pero fíjate, ¿para quién? Para los que le obedecen. Él es el autor de eterna salvación, no para todas las personas, dice, sino para las que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, por la obediencia de Jesucristo, hermano, de lo que Él hizo por nosotros, amén, dice que yo y tú, hermano, alcanzamos la salvación, amén.
Entonces, hermano, ya miramos el sacrificio de Jesús. Ya miramos, hermano, que Él vino, derramó su sangre por mí, por ti, dice, se sujetó en obediencia. Él, hermano, Él venía a restaurar. Hay una escritura que dice que iba a restaurar todas las cosas, amén. Pero Él venía a restaurar, hermano, lo que en el principio se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió en el principio? En el principio, hermano, se perdió la obediencia. Dios, hermano, mandó un mandamiento, hizo un mandamiento y le dijo a Adán y a Eva, hermano, solamente les mandó. Amén. Un mandamiento, hermano, era para que ellos obedecieran lo que Dios había dicho. Pero dice, hermano, que ellos no obedecieron. Que ellos no obedecieron al mandato del Señor. Entonces, hermano, esa obediencia, hermano, que ellos tenían que demostrarle al Señor o vivir para el Señor, hermano, dice, se rompió, se fue, hermano, de alguna manera fue traspasada, amén, por ellos, amén, porque desobedecieron el mandamiento del Señor. Entonces Jesucristo vino a restaurar lo que se perdió en el principio. En el principio el hombre no fue capaz de obedecer el mandato del Señor. En el principio, hermano, Dios solamente le dijo a Adán y Eva, cuando los vino y los trajo, los puso, hermano, en el jardín, dice, mas el árbol, hermano, de la ciencia y el mal no era el pecado. No era el pecado, hermano, ese árbol. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Amén. Entonces en el árbol, hermano, no estaba lo malo. Lo malo estaba, hermano, en la desobediencia que ellos iban a hacer. Si ellos desobedecían, Jesús le dijo, no, Dios le dijo, no vas a comer. O sea, le estaba mandando un mandamiento. Dijo, de ese árbol no vas a comer, porque el día que tú comas, dice, ciertamente morirás. Entonces, hermano, el hombre vivía en una armonía, hermano, en una paz, dice que vivía en una tranquilidad, en un paraíso con Dios, amén, en una intimidad con el Señor. Por causa de la desobediencia, hermano, del hombre, amén, fíjese todo lo que entró, amén, el impacto, hermano, de la desobediencia. Ese impacto de la desobediencia, hermano, yo no sé, no tengo idea cuándo fue, cuántos años hace que Dios hizo el mundo, la tierra y todas las cosas. No tengo idea, amén. No tengo idea, hermano, cuántos años hace que Dios hizo a Adán y a Eva. Pero en el año, hermano, que Dios hizo en ese tiempo, cuando ellos desobedecieron la palabra del Señor, amén. Cuando ellos desobedecieron la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, amén. Esa desobediencia, hermano, impactó la humanidad. Y ese impacto, hermano, que entró por medio de la desobediencia todavía está entre nosotros. Lo que entró, hermano, por la desobediencia todavía lo sufrimos nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien desobedece? ¿Qué pasa cuando yo y tú desobedecemos? Amén. Cuando nosotros desobedecemos, hermano, la desobediencia nos va a traer o nos va a acarrear cosas malas. No vas a esperar algo bueno cuando desobedeces. No voy a esperar algo bueno, hermano, cuando no obedezco la palabra del Señor. Amén. Por causa de la desobediencia, hermano, fíjese lo que entró. Y hasta ahorita, hermano, aleluya, amén. Hasta ahorita lo seguimos viviendo. Amén. Dios le dijo a la mujer, aumentaré tus dolores en tu parto. Hasta ahorita, hermano, la mujer sigue sufriendo el dolor del parto. Cada vez que va a dar un hijo, siente el dolor. Quiere decir que antes, hermano, no sé si iban a dar a luz sin dolor o no iba a ser tanto su dolor. Pero el Señor dijo, porque desobedeciste, porque tomaste del fruto, del cual yo te mandé que no tomaras, voy a aumentar el dolor. Con dolor darás a luz a tus hijos. Hasta ahorita, hermano, las mujeres, hermanas que me ven, amén, que nos ven, siguen sufriendo el impacto de la desobediencia. Siguen sufriendo el impacto, hermano, de la desobediencia, amén. Entonces podemos mirar que ese impacto, hermano, amén, aún está entre nosotros. Las secuelas, las consecuencias que deja la desobediencia están entre nosotros. Todavía, amén. A la mujer le aumentó los dolores. Al hombre le dijo, amén. ¿Qué le dijo al hombre? Dice que entonces le vino al hombre, hermano, y le dijo, amén,
Dice, con trabajo, amén, con trabajo, dice, comerás, con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu frente vas a comer todos los días de tu vida. Con el sudor de tu frente vas a trabajar, te va a tener que costar trabajo para que tú comas, para que mantengas tu familia. Ahorita, hermano, nosotros todavía, amén, todavía seguimos sufriendo, pero fíjense, hermano, lo que entró en el libro de Génesis, amén. El libro de Génesis, capítulo 3, entró, hermano, entró la muerte. Por la desobediencia entró la muerte. Entró la muerte, entró la enfermedad, entró el dolor, entró, hermano, amén, entró la vergüenza del hombre quererse acercar al Señor. Entró, hermano, amén, entró la separación que a nosotros nos separaba de Dios. Entró, hermano, la muerte, hermano, que ahora el Señor Jesús le dijo, hermano, le dijo a Adán y Eva, le dijo, dice, todos los días, dice, con el sudor de tu frente comerás hasta que vuelvas al polvo o a la tierra. Dice, porque de ella fuiste tomada. Pues polvo eres y en polvo te volverás a hacer. Entonces, hermano, fíjense lo que, cuando Dios le estaba diciendo, polvo eres y al polvo volverás. Porque del polvo de la tierra tú fuiste tomada. Ahí entró la muerte. Ahí entró la muerte, hermano, al hombre. Ahí entró la muerte, hermano, al hombre. Por eso nosotros, hermano, dice, Señor, vivimos nuestros días como un pensamiento. Por eso ahorita, hermano, dice hermano, que nuestros días son 80, 70 o los más robustos, 80 y con dolores. Acabamos nuestros días como un pensamiento. Por eso hay enfermedades, por eso hay dolor, por eso hay tristeza. ¿Por qué? Porque es la consecuencia, hermano, de la desobediencia del hombre. Y esto, hermano, lo tenemos que vivir. Mientras estemos en este cuerpo, hermano, este cuerpo que Dios formó, hermano, amén, que Dios nos dio, amén, vamos a sufrir todo eso. Vamos a sufrir todo eso, pero nosotros, hermano, podemos sujetar nuestra alma, podemos sujetarla a la voluntad del Señor. Podemos sujetar nuestra alma, hermano, en obediencia al Señor. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros no vayamos a un lugar de tormento. Para que yo y tú, hermano, no vayamos a un lugar de destrucción, a un lugar de tormento. Amén. Por eso, hermano, la obediencia a nosotros nos acarrea vida, nos acarrea bendición. Si el hombre no hubiera desobedecido a Dios, hermano, en aquel tiempo, hermano, jamás hubiéramos conocido lo que es ahorita un cáncer, un diabetes, nada de eso, no lo hubiéramos conocido. Amén. Entonces, hermano, aquí nos da un ejemplo grande a nosotros. Si nosotros vivimos en obediencia, si yo y tú, hermano, nos sujetamos a la palabra del Señor, hermano, amén, nuestra vida, hermano, va a ser buena. Nuestra vida va a ser buena. Nuestro caminar, hermano, cuando estemos con Dios, hermano, no vamos a sufrir nada de esto. Porque allá no va a entrar ninguna cosa impura. Allá no va a entrar ninguna cosa impura, hermano. Allá va a entrar solamente lo bueno. Amén. Lo bueno. Entonces, algo muy hermoso, hermano, que tú y yo podemos mirar en estos tiempos. Amén. Entró la muerte, enfermedad, hermano, la vergüenza del hombre acercarse a Dios, la fatiga, amén, amén. El hombre, hermano, tomó una distancia y una separación del hombre y Dios por causa de la desobediencia. Ese impacto, hermano, todavía ahorita hay secuelas que el hombre, hermano, sigue viviendo. La mujer, hermano, va a seguir dando a luz con dolor. Nosotros vamos a tener que seguir trabajando con el sudor de nuestra frente. La enfermedad va a llegar, la muerte va a llegar, amén. Todo esto, hermano, amén. Pero Jesucristo, hermano, vino y restauró estas cosas. Jesucristo vino y restauró, hermano, lo que el hombre había roto, amén. El hombre vivió en desobediencia al principio. Dice que Jesús, hermano, vino y obedeció. Dice, hermano, dice, vengo aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, amén. Porque tú no quisiste sacrificios, porque tú no quieres holocaustos, amén. No te agradaron, amén, no le agradaron al Señor. El libro de Samuel que le leí, hermano, dice, amén, dice, se complace el Señor, amén, en que aunque le demos holocaustos o víctimas, aunque obedezcamos su palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos. La obediencia, hermano, ¿en verdad queremos agradar al Señor? ¿En verdad, hermano, queremos agradar al Señor? Tenemos la manera.
tenemos el material, tenemos la manera, hermano, de cómo agradar al Señor. Y eso es lo importante, que yo y tú, hermano, estamos para agradar al Señor. Estamos, hermano, para agradar al Señor, amén. Dios solamente nos pide obediencia. Dios solamente demanda obediencia, hermano, de nosotros. Y eso lo dice la palabra, Jesucristo lo dijo. Le voy a leer lo que dice el versículo del libro de San Juan, capítulo 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, fíjese, hermano, el que tiene mis mandamientos y los guarda, amén, ese es el que me ama. Aleluya, amén. Nosotros, hermano, amén. Fíjese lo que Dios nos ha hablado. Dice la palabra del Señor, dice: en aquel tiempo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice en aquellos tiempos, porque ellos traspasaron mi pacto. Dice: ahora voy a poner mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, amén. Por eso dice: el que tiene mis mandamientos. No todos tienen los mandamientos del Señor. Nosotros, hermanos, somos privilegiados porque conocemos los mandamientos, porque tenemos los mandamientos. Dice: el que tiene mis mandamientos. Pero luego la otra parte, no solamente es tenerlos, no solamente es conocerlos, no solamente decir no matarás y vas y matas, no, amén. Acuérdense que el hablar, hermano, el odiar a su hermano, Dios lo compara como un homicida, amén. Entonces fíjese lo que dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice que le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 14:23 dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Aleluya. Si tú amas a Dios, hermano, ¿cuántas veces le hemos dicho al Señor y le hemos cantado al Señor, hermano? Hay alabanzas muy hermosas que nosotros le hemos cantado al Señor. Le decimos: Cristo, yo te amo. Aleluya. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor: Cristo, yo te amo? Amén. Pero fíjense, hermano, amén, no son las palabras con las que le podemos demostrar al Señor que lo amamos. Dice: el que respondió Jesús y le dijo: el que me ama, dice, mi palabra guarda, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En verdad, hermano, amamos al Señor. En verdad, si yo y tú, hermano, estamos amando o amamos al Señor, la manera de demostrarle al Señor que lo amamos, hermano, Él dice: guardando la palabra. Y guardar los mandamientos o guardar la palabra, hermano, es vivir en obediencia hacia Dios. Amén. No es lo que yo digo, no es como le cantamos en vez, hermano, no es la mejor manera de demostrarle a Dios que le amamos. Esa es una parte solamente, amén. Pero dice la palabra del Señor, hermano, en una ocasión, hermano, dice que vinieron los escribas y los fariseos y le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos, las tradiciones de los ancianos? Jesucristo le dijo ahí en el libro de Mateo, capítulo 15, le dice: porque vosotros también, dice, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Dice: porque Dios dijo, fíjese lo que Dios dijo, hermano, dice: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irrepresiblemente. Entonces, hermano, dice: pero vosotros decir, ellos decían, hermano, dice: si viene tu padre o tu madre, dice, esta es mi ofrenda al Señor con todo lo que le pueda ayudar. Entonces ahí invalidáis el mandamiento de Dios. Lo que está diciendo, hermano, es que el pueblo de Dios, amén, preparaba ofrendas al Señor. Y si su padre o su madre tenía una necesidad, los padres venían a los hijos a pedir ayuda, amén, a que les ayudaran, hermano. Y ellos decían: no, dice, esto ya es una ofrenda para el Señor. Esto no puedo ayudar a mi padre porque es una ofrenda al Señor. Entonces, cuando ellos decían eso, hermano, dice, invalidaban el mandamiento del Señor. ¿Cuál era el mandamiento del Señor, hermano? El mandamiento del Señor, el quinto mandamiento que el Señor dijo: honra a tu padre y a tu madre. Por eso Jesús le dijo en esa ocasión, dice:
Así vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Bien profetizó Isaías cuando dijo de vosotros, fíjese lo que Isaías profetizó, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, se imagina, hermano, cuántas de las veces nosotros no venimos al Señor. No venimos al Señor, hermano, alabando, glorificándolo, pero qué lejos, hermano, puede estar nuestro corazón del Señor. Qué lejos puede estar nuestro corazón, hermano, por invalidar los mandamientos del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, no se mira hijos? Amén. Hijos, hermano, que aún le guardan rencor a sus padres. Padres que aún le guardan rencor, que no pueden perdonar. ¿Cuántas de las veces se mira, hermano, hermanos viviendo en rencillas? Hermanos, peleando entre hermanos. ¿Cuántas de las veces, hermanos, se mira todo esto entre nosotros? Y así, hermano, muchas de las veces nosotros pensamos que estamos agradando al Señor. Pero no, hermano, esa no es la mejor forma. Ahora, hermanos, imagínense si nosotros estamos viviendo una vida así, en desobediencia. Y luego queremos presentarnos delante del Señor cantándole una alabanza y diciéndole, Cristo, yo te amo. Hermanos, se cumple la palabra del Señor que dice, este pueblo de labios, solamente de labios me ama, me adora. Solamente son los puros labios, pero su corazón, dice, está lejos. Su corazón está lejos de mí. Entonces, hermano, Dios quiere, hermano, que nuestro corazón, dice que lo que hable nuestra boca, hermano, amén. Dice, hermano, lo que hable nuestra boca tiene que concordar con lo que hay en nuestro corazón. Aleluya, amén. Y estamos aquí, hermano, para aprender. Muchas de las veces decimos, es que los mandamientos del Señor son muy difíciles. Y ¿sabe qué, hermano? Mire, sí son difíciles. Son difíciles para los que no tienen a Cristo. Pero alguien que tiene a Cristo, hermano, es fácil. Si a una persona no tiene a Cristo, es difícil para ella. Es difícil guardar los mandamientos, es difícil sujetarse a la palabra. Pero con Cristo es fácil. Con Cristo es fácil, hermano, porque Dios, cuando tenemos a Cristo, hermano, tenemos todo a nuestro favor. Tenemos muchas cosas a nuestro favor. Primeramente nos dejó su Espíritu Santo. Es la guía. Es el guía, es el que nos dice. Amén. Es el que nos redarguye. Es el que nos dice, aleluya. Amén. Tenemos la luz que es la palabra. Amén. Entonces, cuando no tienes a Cristo es difícil guardar los mandamientos de Dios. Cuando tú tienes a Cristo Jesús, hermano, es fácil. No se te va a hacer difícil amar a tu hermano. No se te va a hacer difícil ayudar a tu prójimo. Cuando tú tienes a Cristo, hermano, se nos va a ser fácil vivir en obediencia. Cuando tenemos a Cristo, se nos va a hacer fácil no mentir, no hablar malas palabras. Se nos va a hacer fácil, hermano, no andar peleando. Todo es más fácil con Jesús. ¿Por qué? Porque Él habita, hermano, en nuestro corazón. Amén. Y su Espíritu, hermano, dice, nos guía. No te va a guiar la mentira, dice, nos guía toda verdad, en toda justicia. Nos guía, hermano, nos sujeta, amén. Dice la palabra del Señor. Muchas de las veces las personas dicen, es que es difícil guardar los mandamientos, amén. Pero cuando tenemos a Cristo en nosotros, es fácil. Porque dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, en 1 Juan 5:2. Dice, en esto conocemos a los hijos de Dios. En esto se conocen los hijos de Dios. Amén. Cuando amamos a Dios, dice, y guardamos sus mandamientos. En eso se conocen los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios se conocen en que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Jesucristo, hermano, por eso dice, el Hijo de Dios guardó el mandamiento de su Padre. Amén. Vivió, hermano, en obediencia. Nosotros nos pide el Señor lo mismo. Él dijo, hagan esto en memoria de mí. En 1 Corintios capítulo 11, cada vez hagan esto, recuerden que yo hice un sacrificio de obediencia, que yo me sujeté a la voluntad del Padre, aleluya. Por eso dice 1 Juan 5:2, en esto conocemos y amamos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero fíjense lo que dice el versículo 3, 1 Juan 5:3.
Pues este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Así es como nosotros le vamos a enseñar a Dios que lo amamos. Yo le digo, hermano, en veces le digo a mis hijos, le digo, si en verdad ustedes me aman, obedézcanme, obedézcanme. Si ustedes no me obedecen, sus palabras no van a hacer nada. La obediencia, hermano, a nosotros, amén, mostramos a quien amamos. Dice que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El mandamiento del Señor, hermano, no es gravoso. Ahora, ¿qué significa la palabra gravoso? La palabra gravoso, hermano, o algo gravoso. La palabra gravoso significa algo molesto o pesado. Eso es lo que es algo gravoso. Algo molesto o algo pesado. Pero lo que dice la palabra del Señor dice que no son gravosos. O sea que no son pesados. No son pesados ni molestos. No nos tiene que molestar guardar la palabra del Señor. No nos tiene que pesar, hermano, guardar la palabra del Señor. Por eso le dije hace ratito, amén. Si tienes a Cristo es fácil. Si no tienes a Cristo se te va a hacer difícil. Se te va a hacer difícil, amén. Y se va a cumplir, hermano, la palabra del Señor si tenemos a Cristo, que dice en Salmos 48, amén. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, dice, está en medio de mi corazón. Ahí tiene que estar, hermano, la ley del Señor. Los mandamientos del Señor, dice, no son gravosos. El mandamiento del Señor no es pesado. Amén. Cuando tenemos a Cristo no es pesado. Cuando tienes a Cristo, no tienes a Cristo, hermano, se te va a hacer difícil. Por eso, amén, hermano, amigos que nos escuchan por ahí, que van a mirar esta enseñanza, amén, acepten a Cristo. Acepten a Cristo como su Dios, como su Salvador. Y no les va a ser pesado obedecer. No les va a ser pesado venir ante el Señor, amén. Muchas de las veces, hermano, amén, muchas de las veces le damos sacrificios a Dios, hermano, de adoración, amén, pero somos desobedientes. Somos desobedientes, hermano, a la palabra del Señor, amén, y le damos un sacrificio, hermano, muerto. Le damos un sacrificio, hermano, muerto. Y vamos a mirar ahorita, hermano, si en verdad nosotros queremos ofrecerle un sacrificio al Señor. El sacrificio que tú y yo le podemos ofrecer al Señor tiene 3 condimentos, y lo vamos a mirar ahorita, amén. El pueblo del Señor, hermano, venía al Señor y le daba sacrificios, pero le daba sacrificios muertos, amén. Le daba sacrificios que Dios no había pedido, que Dios no pedía eso. En el libro de Isaías, hermano, en el capítulo 1, amén, cuando Dios les habla, hermano, le dice a los príncipes de Sodoma y príncipes de Gomorra, Dios los comparaba así. Le dice, ¿para qué me sirve la multitud de sus carneros de vuestros sacrificios? Hastiado estoy yo de ellos. Fíjese, hermano, el Señor se enfadó porque no lo hacían, hermano, con todo su corazón. Porque venían y traían, hermano, un sacrificio, hermano, ante el Señor. Pero vivían, hermano, seguían adorando a otros dioses. Seguían, hermano, amén, aprovechándose del huérfano, de la viuda, seguían haciendo injusticia. Entonces el Señor le dice, hastiado estoy de los holocaustos y los carneros y el cebo de los animales gordos. Dice, yo quiero sangre de bueyes. Dice, yo no quiero sangre de bueyes. Dios no quería sangre, hermano, de los animales ya. Amén. Dios no quería nada de eso, dice. Ni de ovejas, ni de machos cabríos. En el capítulo 1, versículo 12, les pregunta y le dice, ¿quién les pidió esto? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venéis a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios. Fíjese, hermano, lo que pasa ahí. ¿Cuántas de las veces nosotros no venimos, hermano, a la casa del Señor y aullamos los atrios? O sea, pisamos, hermano, o caminamos en la presencia del Señor, hermano, pero ¿cómo estamos caminando? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo en obediencia al Señor? Amén. Venimos y queremos darle un sacrificio al Señor de adoración, hermano, cuando Dios está pidiendo otra cosa. Amén. Y dice la palabra del Señor, no me traigáis más pan ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Amén. Su iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, dice, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, me pesan, me cansan, dice el Señor. Y no porque él se cansaba, hermano,
lo repito una vez más, porque perdía fuerza, no, hermano, sino que se enfadaba de lo que ellos hacían, amén. Y dice la palabra del Señor, cuando extendéis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo, cuando multipliquéis la oración, yo lo oiré, llenas están vuestras manos de sangre. Pero el Señor les dice, hermano, dice, lavaos y limpiaos. Si en verdad me quieren adorar, dice el Señor, si en verdad quieren ofrecer un sacrificio a mí, dice, lavaos y limpiaos. ¿Cómo vamos a lavarnos nosotros? ¿Cómo vamos a limpiarnos? Amén. Jesucristo es el que limpia, hermano. Jesucristo es el que lava. Quitad la iniquidad de vuestras manos. Quitad la iniquidad de vuestra. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad delante de vosotros, de mis ojos, y dejar de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Tenemos que aprender a hacer el bien. Buscar juicio y rectitud. Resistir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y luego le dice el Señor, hermano, ya que hagan todo esto, ya que se despojen, ya que se limpien, entonces vengan. Entonces dice, entonces venid, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Hay algunos, hermanos, que necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra vida puede ser que no sea una vida agradable al Señor. Hoy puedes ponerte a cuentas con el Señor. Venid luego y estemos a cuentas. Amén. Y nos dice el Señor, si vuestros pecados fueren rojos, fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero antes de todo eso, dice el Señor, vengan, venid y estemos a cuentas. Amén. Y si queréis y oyereis y comeréis el bien de la tierra. Entonces el Señor, hermano, el Señor nos dice, hermano, en verdad queremos ofrecerle sacrificios al Señor. En verdad queremos, hermano, que nuestra oración le agrade al Señor. Amén. Primero, hermano, antes de presentar una alabanza, antes de venir, hermano, y levantar nuestras manos como lo hacía el pueblo del Señor, dice el Señor, amén. Primero, hermano, la obediencia al Señor, amén. La obediencia al Señor. ¿Cuántos de nosotros no conocemos lo que dice en el libro de Hebreos? No dejamos de congregarnos, hermano, ya lo conocemos. Cuando tú dejas de congregarte y dices, estoy muy cansado, es que voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro. Hermano, no es una vida en obediencia, amén. Ya conoces la verdad. ¿Cómo vas a agradar al Señor así? ¿Cómo voy a agradar al Señor? Amén. ¿Cuántos de nosotros conocemos que no tenemos que, hermano, que hablar de nuestros hermanos? Todavía, hermano, hay esto en la iglesia y esto, hermano, es algo que perjudica nuestra vida. Perjudica nuestra vida. Esa no es una vida en obediencia, hermano, aleluya. Cuando tú criticas a tu hermano, a tu hermana, hermano, te estás dañando a ti mismo. Amén, te estás dañando a ti mismo. Por eso, hermano, limpiémonos de todo eso. Limpiémonos, dice la palabra del Señor, de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. En verdad quieres ofrecerle sacrificios a Dios, hermano. En verdad queremos ofrecerle sacrificios al Señor. El sacrificio que tú le puedes dar al Señor, hermano, amén, tiene 3 condimentos. Y eso lo dice, hermano, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Amén. Y dice la palabra del Señor así, Romanos 12, 1. Si lo quieres buscar, hermano, amén, vas a mirar, hermano, los 3 condimentos que busca Dios, que Dios quiere que haya nuestros sacrificios, amén. El sacrificio de Dios, amén, tiene que ser como el de Cristo, hermano, obediente, amén. Si tú quieres obedecer al Señor, si quieres agradar a Cristo. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, amén. ¿Por qué rogaba, hermano? Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo tienen que ser nuestros cuerpos? En sacrificio vivo. Primer condimento, hermano. ¿Quieres entregarle sacrificio al Señor? Dios no acepta sacrificios muertos. Una obra muerta, hermano, es una vida, hermano, una desobediencia, una obra de pecado. Es una obra muerta. Dios no quiere obras muertas en nosotros. Dios no quiere sacrificios muertos. Amén. Dice, en sacrificio vivo, primer condimento. ¿Quieres agradar al Señor? Quiero agradar al Señor.
Tiene que ser algo vivo, algo que tenga vida, amén. Algo bueno para el Señor. Algo vivo y no muerto. La otra parte dice, santo, amén. No inmundo, hermano, no algo inmundo, no algo sucio. Segundo condimento que Dios quiere, si quiere presentar un sacrificio al Señor, tiene que ser algo vivo, algo santo, aleluya. Conocemos lo que es santo, apartado para el Señor, solamente para mi Dios, amén. Y lo que Dios pide, hermano, de nosotros, mira nuestro corazón, y es el que menos le queremos dar al Señor, amén. Segundo es, hermano, santo, amén. Y luego la otra parte, hermano, dice, agradable a Dios. O sea que Dios no quiere cualquier sacrificio, hermano. Primeramente tiene que ser vivo, santo y agradable. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia del Señor, amén, que presentéis vuestros cuerpos vivos. ¿Qué es presentar nuestros cuerpos vivos, hermano? Vivir en obediencia hacia Dios. Vivir en obediencia hacia Dios, amén. Pero no obedecerle, hermano, amén. No obedecerle, hermano, solamente, hermano, porque queremos quedar bien con alguien, no. Porque necesitamos, hermano, agradar al Señor. Por eso dice, agradable a Dios. Tiene que ser un sacrificio que agrade al Señor. Que el Señor, hermano, el Señor es el que mira el corazón de nosotros. Él sabe cómo y por qué hacemos las cosas. Él sabe, hermano, cómo vivimos. Él sabe qué pensamos. Él sabe, hermano, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Dios sabe todas las cosas. En verdad queremos agradar al Señor. En verdad quieres ofrecerle un sacrificio vivo al Señor. Pues tiene tres condimentos: vivo, santo y agradable. Busca, hermano, busquemos estas cosas. Entreguémoselas al Señor. Dice, hermano, amén. Cuerpo vivo, sacrificio agradable a Dios, de que es nuestro culto racional. ¿Qué es el culto racional? Racional, hermano, una ración es una parte, hermano, amén. Una ración es como lo que tú comes diario, amén. Alguna ración, hermano, que el hombre comía diario. Esto, hermano, tiene que ser un alimento para nosotros. Culto racional, hermano, tiene que ser nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir tiene que ser viva, hermano, amén, agradable, santa y agradable al Señor. Ese es, hermano, lo que Dios está buscando de nosotros, amén. Y si tú quieres agradar al Señor, hermano, si yo quiero agradar al Señor, tiene que parecerse nuestra vida a la del Señor. Tiene que parecerse, hermano, el sacrificio de Cristo. Un sacrificio en obediencia, amén. El sacrificio de Cristo tiene nombre, hermano, y fue en obediencia por mí y por ti, amén. Y dice la palabra del Señor, hermano, amén, que si yo y tú vivimos una vida, hermano, en obediencia al Señor, esto nos va a acarrear a nosotros, nos va a acarrear vida. Cuando habla en la disciplina, hermano, en el libro de Hebreos acerca de los padres y los hijos, dice que por otra parte teníamos a nuestros padres nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban, dice. Porque dice, ¿por qué no obedeceremos más bien mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si antes nosotros, hermano, nos gustaba obedecer a nuestro Padre, a nuestra Madre, hermano, dice, ¿cuánto más al Señor? Y vamos a vivir, amén, vamos a vivir. Ningún padre, hermano, castiga a su hijo porque se portó bien. Ningún padre va a castigar a su hijo porque se portó bien. Nosotros que somos padres, hermano, lo hemos experimentado. Cuando tú castigas a tu hijo, hermano, cuando yo castigo a mi hijo, ¿por qué es? Cuando los disciplinamos, le llamamos la atención, ¿por qué es? Porque se portan mal. Cuando Dios nos está disciplinando con su palabra, hermano, porque nos portamos mal. Amén. Porque muchas de las veces nos portamos mal. Porque muchas de las veces no nos gusta, hermano, sujetarnos a la palabra. Conocemos una palabra, hermano, o una verdad del Señor y hacemos lo contrario. ¿Cuántas de las veces, hermano, tú le llamas a tu hijo, yo le llamo a mi hijo despacito, hijo, ven, y tu hijo te ignora y no viene, y le dices, hijo, ven, y tu hijo te vuelve a ignorar y no viene, entonces la tercera vez levantas la voz, que te estoy diciendo que vengas, hermano. Dios dice que su mano está alzada, Él tiene, hermano, su voz fuerte, dice, mi mano está alzada, pero ellos no ven.
Entonces, hermano, Dios nos está hablando, amén. Queremos agradar al Señor, hermano. Amén. Es una vida en obediencia. La vida en obediencia, hermano, es la que agrada al Señor. El obedecer a mí y a ti, hermano, nos va a acarrear cosas buenas. El no obedecer trae consecuencias. Fíjese todo lo que trajo, hermano. Usted puede leer el libro de Génesis, hermano. Todo lo que entró en el capítulo 3, amén. Entró, hermano, el dolor, la muerte, la fatiga, el cansancio, enfermedad. Todo, hermano, entró todo eso por causa de la desobediencia. Y la palabra del Señor dice, hermano, dice, todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Así es que si nosotros queremos, hermano, vivir para siempre, tenemos que vivir en obediencia hacia el Señor, amén. Así es, hermano, yo espero que esta palabra, hermano, haya sido de bendición para usted, hermano, como lo es para mí, amén. Y vivamos, hermano, agradecidos con Dios. Viva siempre pensando, hermano, que Dios donde quiere estar. Dios está en mi trabajo, Dios está en tu trabajo. Dios está en mi casa, Dios está en tu casa, hermano. Si tú vas a la tienda, hermano, Dios está ahí. En todos lados está el Señor. Recordemos que siempre los ojos del Señor, hermano, están mirando. ¿Qué miramos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hablamos? Muchas las veces alguien habla de su hermano porque su hermano no está ahí. No, hermano, tu hermano no está ahí, pero Dios está ahí. No se critiquen entre las hermanas, no critiquemos a nuestros hermanos porque se mira, hermano. Si le estoy diciendo esto es porque se mira, no es porque no se mira, se mira. Amén. Guardémonos, hermano, dice la palabra del libro de Proverbios, amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Así es, hermano, que Dios los bendiga. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Vamos a seguir orando por las necesidades, por los hermanos que están pasando necesidad. Que Dios siga obrando en sus vidas, amén. Y que Dios, hermano, nos bendiga grandemente a nosotros, hermano, que yo y usted lleguemos aprobados algún día delante de la presencia del Señor, hermano, amén. En el nombre de Jesús lo voy a invitar a que ore, hermano, conmigo por esta palabra, amén. Señor, gracias te doy por tu palabra, Jesús. Gracias por la oportunidad que tú me diste, Señor, de compartir esta palabra con tu pueblo. Te ruego que bendigas a mis hermanos grandemente, Señor, poderoso. Esta palabra, Señor, que tú, Señor, trajiste para nosotros, nos enseña cómo tu vida fue en obediencia, Padre. Nos enseña cómo tú te sujetaste, Señor, bendito, Padre hermoso. Y muchas de las veces nosotros no nos sujetamos a ti, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Perdona nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor. Restáuranos, Padre. En el nombre de Jesús. Te ruego por mis hermanos que recibieron tu palabra, que están conectados, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre, y nos des sabiduría, Señor, nos des, Señor, sabiduría para vivir una vida en obediencia agradable delante de tu presencia, en tu nombre maravilloso, Cristo Jesús. Te rogamos por las necesidades que hay entre tu pueblo, que solo tú puedes obrar, Padre hermoso. En el nombre maravilloso de Jesús, bendice tu pueblo que estuvo conectado. Bendice mis hermanos que van a mirar esta enseñanza, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Miramos el jueves.